El repique de las campanas de la Catedral de Granada flotaba en el aire como un presagio. Blanca Vázquez Molina observaba su reflejo en el espejo del hotel mientras sus dedos temblorosos ajustaban el vestido color lavanda. El sonido la transportó momentáneamente a su infancia en Sevilla, cuando el tañido de las campanas de la Giralda marcaba los momentos felices, antes de que el divorcio de sus padres la convirtiera en alguien que buscaba refugio en el silencio. «Por Dios, Blanca, si sigues tocándote el pelo vas a parecer un nido de pájaros», exclamó Ana María Moretti, irrumpiendo en la habitación. Su vestido floral ondulaba con cada movimiento, como si tuviera vida propia. «Es la boda de Isabel. No puedes pasarte la noche escondida en las esquinas como haces en la editorial». El comentario provocó una punzada en el pecho de Blanca. Incluso después de 5 años trabajando en una de las editoriales más prestigiosas de Madrid, sus compañeros seguían refiriéndose a ella como la chica que prefiere los manuscritos a las personas. No es que estuvieran equivocados. «No todos tenemos tu don para socializar», murmuró Blanca, mientras un recuerdo no deseado se colaba en su mente. La última fiesta del instituto en Sevilla, las risas que se convirtieron en gritos, la lluvia que caía como lágrimas sobre el jardín oscuro. Sacudió la cabeza, alejando la memoria fragmentada. La ceremonia en la iglesia transcurrió como un sueño borroso de flores blancas y música sacra. Blanca se concentró en los detalles: el murmullo de los invitados, el crujido de los bancos de madera, el aroma a incienso que flotaba en el aire. Todo era mejor que pensar en la recepción que vendría después. Fue durante el cóctel, en un antiguo Carmen granadino con vistas a la Alhambra, cuando el destino decidió jugar su mano. Blanca había encontrado un rincón tranquilo en el jardín, donde el murmullo del agua de una fuente antigua ahogaba las conversaciones de los invitados. El sol de la tarde pintaba las paredes blancas con tonos dorados, creando sombras que bailaban como recuerdos. «¿Bailamos?». La voz grave y suave la sobresaltó. Al girarse, Blanca sintió que el tiempo se detenía. Frente a ella estaba Enrique Navarro Salinas, tan elegante como siempre en su traje azul marino. Su sonrisa era la misma que recordaba de los pasillos del instituto, pero había algo nuevo en sus ojos, una profundidad que hablaba de experiencias vividas. «¿Enrique?». Su nombre salió como un susurro. Los recuerdos de su época escolar en Sevilla inundaron su mente. Miradas furtivas entre clases, conversaciones nunca iniciadas y algo más oscuro que se agitaba en los bordes de su conciencia, algo que había enterrado tan profundo que casi había conseguido olvidar. «Él mismo», respondió él, extendiendo su mano. «Han pasado años, Blanca». Bajo las luces que comenzaban a encenderse en el jardín, mientras las primeras notas de una balada española flotaban en el aire cálido de Granada, Blanca sintió que algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. La manera en que Enrique la sostenía, con una mezcla de firmeza y delicadeza, despertaba sensaciones que creía olvidadas. «Trabajas en Madrid ahora, ¿verdad?», preguntó él, guiándola suavemente entre las demás parejas. Sus ojos castaños la miraban con una intensidad que hacía difícil mantener el contacto visual. Blanca notó cómo ajustaba discretamente la manga de su camisa, un gesto nervioso que le resultó curiosamente familiar. «Sí, en una editorial», respondió ella, observando con más atención el movimiento de su mano sobre la manga. Había algo en ese gesto, algo que intentaba ocultar. «¿Y tú?». «Volví a Córdoba hace un año», explicó, «aunque viajo constantemente a Madrid por trabajo». Desde una esquina del jardín, Ana María observaba la escena con una sonrisa conocedora, mientras Lucas Hernández Ruiz se acercaba a ella. La cicatriz en su mentón se hacía más notoria cuando sonreía, como ahora. «¿Ves lo que yo veo?», preguntó Lucas, entregándole una copa de vino. «Por supuesto», respondió Ana María. «Y creo que es exactamente lo que Blanca necesita, aunque ella aún no lo sepa». La noche avanzaba, y con cada vuelta en la pista de baile, cada mirada compartida, cada sonrisa tímida, los muros que Blanca había construido comenzaban a mostrar sus primeras grietas. Lo que ella no podía imaginar era que detrás de la seguridad que Enrique proyectaba se escondía un secreto que los conectaba más profundamente de lo que jamás había sospechado. Mientras la luna se alzaba sobre Granada, iluminando los jardines de la Alhambra en la distancia,
Dos corazones que habían estado separados por años de silencio comenzaban, sin saberlo, a latir al mismo ritmo nuevamente, y en algún lugar de la fiesta, una mujer los observaba con ojos oscuros y una copa de vino tinto que temblaba ligeramente en su mano. La mañana después de la boda, amaneció con ese aire peculiar de Granada, donde el aroma a jazmín se mezclaba con el café recién hecho de las cafeterías del Albaicín. Blanca removía distraídamente su café con leche en la terraza del hotel, su mente vagando hacia la noche anterior, mientras la Sierra Nevada se recortaba contra un cielo imposiblemente azul. «¿Me vas a contar qué pasó después de que me fui?». La voz de Ana María interrumpió sus pensamientos. Su amiga se dejó caer en la silla frente a ella con ese entusiasmo contagioso que siempre había envidiado. El rubor que coloreó las mejillas de Blanca la delató antes de que pudiera responder. «Solo hablamos», murmuró, sus dedos buscando instintivamente un mechón de cabello para enrollar. «¿Hablamos?». Ana María arqueó una ceja mientras untaba mermelada en su tostada. «Bailaste con Enrique Navarro durante casi toda la noche, y lo único que me dices es: hablamos». El sonido de unos tacones contra el suelo de la terraza interrumpió su conversación. Una mujer elegante, de cabello negro y labios rojos como el vino que había bebido la noche anterior, se detuvo junto a su mesa. Blanca la reconoció como la figura que los observaba en la fiesta. «Buenos días», saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Soy Carmela Ruiz». No pude evitar escuchar que hablaban de Enrique. Algo en su tono hizo que Blanca se tensara. Ana María, percibiendo la incomodidad, se enderezó en su silla. «¿Conoces a Enrique?», preguntó con cautela. «Oh, íntimamente», respondió Carmela, sus ojos fijos en Blanca. «Fuimos pareja durante 3 años, hasta que una noche, durante nuestra cena de aniversario, vio algo en su teléfono y simplemente desapareció». El sonido de más pasos interrumpió la tensión del momento. Lucas apareció en la terraza, su expresión cambiando al ver a Carmela. «Buenos días, señoritas», saludó, su mano tocando inconscientemente la cicatriz en su mentón. «Carmela, no esperaba verte aquí». «Lucas», sonrió ella con falsa dulzura, «siempre apareciendo en el momento justo, ¿verdad? Como aquella noche en el instituto». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Blanca. Un recuerdo fragmentado destelló en su mente. Lluvia, gritos, el brillo de algo metálico en la oscuridad. «Carmela». La voz de Lucas adquirió un filo de advertencia. «¿No tenías una reunión esta mañana?». «Cierto», respondió ella, su mirada volviendo a Blanca. «Pero antes, querida, deberías preguntarte por qué Enrique siempre ajusta la manga de su camisa. Algunas cicatrices cuentan historias muy interesantes». Después de que Carmela se marchara, un silencio pesado se instaló en la terraza. El teléfono de Blanca vibró, mostrando un mensaje de un número desconocido. «¿Un café antes de que regreses a Madrid?». «Enrique, dile que sí», instó Ana María, quien había visto el mensaje. Pero Blanca notó que su habitual entusiasmo estaba teñido de preocupación. «¿Qué fue todo eso?», preguntó Blanca, mirando a Lucas. «¿Qué quiso decir con aquella noche en el instituto?». Lucas intercambió una mirada con Ana María antes de sentarse. «Hay cosas del pasado que…», comenzó, pero se detuvo cuando otro mensaje llegó al teléfono de Blanca. «Conozco un lugar perfecto cerca de la catedral. Prometo no robarte mucho tiempo». Blanca miró la pantalla, sintiendo que estaba al borde de algo importante. Los fragmentos de sus recuerdos comenzaban a agitarse como hojas en el viento. La fiesta de graduación, la lluvia, el jardín oscuro del instituto, un grito en la noche. «Blanca». La voz de Lucas la trajo de vuelta al presente. «Hay algo que debes saber sobre esa noche, sobre por qué tu familia se mudó tan repentinamente a Madrid». «No», interrumpió Ana María, sorprendiendo a ambos. «No aquí, no así. Si va a saberlo, debe ser de él». El sonido de la ciudad despertando flotaba hasta la terraza. Voces de vendedores preparando sus puestos, el tintineo de tazas en las cafeterías cercanas, el eco distante de las campanas de la catedral. Pero para Blanca, todo parecía lejano, como si estuviera sumergida en agua. Con dedos temblorosos, comenzó a escribir su respuesta a Enrique. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar que Lucas seguía tocando inconscientemente la cicatriz en su mentón, como si fuera un recordatorio de algo que preferiría olvidar. Lo que Blanca no sabía era que en ese momento
En su habitación del hotel, Enrique sostenía un viejo diario desgastado, sus páginas amarillentas guardando el secreto que había mantenido durante todos estos años. Sus dedos trazaron la cicatriz que recorría su antebrazo, oculta bajo la manga de su camisa, mientras miraba la fotografía arrugada que usaba como marcador. Una imagen de dos adolescentes sonrientes en el patio de un instituto, ajenos al destino que les esperaba. En la calle, el aroma de los jazmines se mezclaba con el café de la mañana, pero para Blanca, el aire comenzaba a llenarse con el peso de verdades largo tiempo enterradas que amenazaban con salir a la superficie. Las calles empedradas del centro histórico de Granada resonaban bajo los pasos de Blanca mientras se dirigía hacia la catedral. El sol de la tarde bañaba las fachadas antiguas con un resplandor dorado, pero su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, intentando juntar las piezas de un rompecabezas que se negaba a completar. Enrique ya la esperaba en la terraza del café, vestido con elegancia casual. Al verla, se levantó con una sonrisa que iluminó sus ojos oscuros, pero Blanca notó la tensión en sus hombros, la manera en que su mano derecha se movió instintivamente hacia la manga izquierda. «¿Has venido?», dijo él, como si todavía no pudiera creerlo. El camarero se acercó con 2 tazas de café y una bandeja de churros recién hechos. El aroma dulce despertó un recuerdo dormido. Ella y Enrique en el puesto de churros cerca del instituto, las mañanas frías de Sevilla, las risas compartidas antes de que todo cambiara. «Recordé que siempre los pedías con extra chocolate», comentó Enrique, su voz teñida de nostalgia. «¿Qué más recuerdas, Enrique?», preguntó Blanca directamente, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «¿Recuerdas la noche de la graduación?». La taza de Enrique se detuvo a medio camino de sus labios. Una sombra cruzó su rostro. «Blanca». «No», interrumpió ella, una determinación nueva creciendo en su interior. «Durante años he tenido estos fragmentos, pesadillas que no tienen sentido. El jardín del instituto, la lluvia, gritos en la oscuridad, y ahora Carmela menciona una cicatriz que ocultas. Lucas toca la suya cada vez que alguien menciona esa noche, y yo necesito saber». Un grupo de turistas pasó junto a su mesa, sus risas y conversaciones ajenas contrastando con la tensión del momento. Enrique dejó su taza y lentamente comenzó a subir la manga de su camisa. «Antes de mostrarte esto», dijo suavemente, «necesito que entiendas algo, lo que pasó esa noche, lo que Víctor intentó hacerte». El nombre cayó como un rayo en la mente de Blanca. Víctor Montero, el hijo del director. Las imágenes comenzaron a fluir, su sonrisa depredadora en los pasillos, las notas amenazantes en su casillero, el miedo creciente que había intentado ignorar. Él me siguió al jardín», susurró Blanca, las palabras saliendo como si tuvieran vida propia. «Durante la fiesta de graduación, estaba lloviendo y pensé que nadie me escucharía si...». «Yo te escuché», interrumpió Enrique, finalmente revelando su antebrazo. Una cicatriz larga e irregular lo cruzaba de lado a lado. Llevaba meses observándolo, la manera en que te miraba, cómo te seguía. Esa noche, cuando te vi salir sola al jardín y luego lo vi a él, el sonido de tacones contra el pavimento interrumpió su confesión. Carmela apareció junto a su mesa, su presencia como una nube oscura sobre ellos. «Qué escena tan conmovedora», dijo con una sonrisa fría, el héroe mostrando sus heridas de batalla. «¿Ya le contaste la mejor parte, Enrique? Sobre cómo abandonaste nuestra cena de aniversario años después porque viste su nombre en las noticias». Blanca miró a Enrique, quien había palidecido visiblemente. «¿Qué? Oh, sí», continuó Carmela, sus ojos brillando con malicia. «Estábamos celebrando nuestro primer año juntos cuando vio un artículo sobre la editorial donde trabajas. Sin explicación, se fue. Más tarde descubrí que había comprado un billete a Madrid ese mismo día». «Carmela, basta». La voz de Enrique sonaba peligrosamente controlada. «¿Basta? Después de años siendo tu segundo plato, después de cuidar tus heridas físicas y emocionales, solo para descubrir que nunca dejaste de buscarla». Carmela se inclinó hacia Blanca. «¿Sabes por qué siempre lleva mangas largas? No es solo por la cicatriz, es por el tatuaje que se hizo después, la fecha de esa noche, para no olvidar nunca su misión de protegerte». Blanca sintió que el mundo giraba a su alrededor. Los recuerdos, las revelaciones,
el peso de 10 años de secretos, comenzaban a abrumarla. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Necesito aire, murmuró, alejándose rápidamente de la mesa. Blanca, llamó Enrique, pero ella ya se había perdido entre la multitud de turistas que llenaban la plaza. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de Granada, las palabras de Carmela resonaban en su mente. ¿Cuántos secretos más guardaba Enrique? ¿Cuántas capas de verdad quedaban por descubrir? Y más importante aún, ¿por qué su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por la revelación de que alguien la había amado tanto, durante tanto tiempo, desde las sombras? El sol comenzaba a ponerse sobre la Alhambra, tiñendo el cielo de los mismos tonos rojizos que la sangre que debió manchar el jardín del instituto aquella noche de lluvia y violencia, de secretos y sacrificios, de finales y, quizás, nuevos comienzos. Las calles empedradas del Albaicín guiaron los pasos de Blanca hasta el mirador de San Nicolás. El sol se ponía sobre la Alhambra, tiñendo sus muros antiguos de oro y sangre. Se detuvo junto a la barandilla de piedra, sus manos aferrándose a ella, como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Los recuerdos, antes fragmentados, ahora fluían como un río desbordado. El jardín oscuro del instituto, la risa amenazante de Víctor, el pánico helado en sus venas, y luego, emergiendo de las sombras como un ángel vengador, Enrique, el brillo metálico de la navaja, el grito de dolor, la sangre mezclándose con la lluvia. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Lucas la sobresaltó. Se acercó cojeando ligeramente, como siempre hacía cuando el tiempo amenazaba lluvia. Los lugares altos siempre han sido tu refugio. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome?, preguntó sin volverse. Desde que saliste corriendo del café, admitió, apoyándose en la barandilla junto a ella. Ana María quería venir, pero le dije que necesitabas espacio. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el murmullo de los turistas y el viento que susurraba entre los cipreses. En la distancia, un guitarrista callejero comenzó a tocar una melodía melancólica. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente Blanca, su voz apenas un susurro. Lucas tocó inconscientemente la cicatriz en su mentón. Porque hicimos una promesa. Enrique, tu familia, yo. Todos acordamos que era mejor que no recordaras los detalles. Estabas tan traumatizada. ¿Mejor para quién?, interrumpió Blanca, girándose para enfrentarlo. ¿Para mí? ¿O para todos los que decidieron qué era lo mejor sin preguntarme? Para todos, respondió una nueva voz. Ana María emergió de las sombras, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Tu familia temía que Víctor buscara venganza. El poder de su padre. Tenían miedo de que pudiera librarse de los cargos. Blanca cerró los ojos recordando. Por eso nos mudamos a Madrid tan repentinamente. Sí, confirmó Lucas, pero hay algo más que debes saber. Algo sobre esa noche que cambia todo. El sonido de pasos interrumpió su revelación. Enrique apareció en lo alto de las escaleras que llevaban al mirador, su respiración agitada sugiriendo que había estado buscándola por toda Granada. Blanca llamó suavemente, como si temiera que pudiera desvanecerse. Ella lo miró, realmente lo miró, por primera vez desde la noche anterior. La luz del atardecer revelaba las líneas de preocupación en su rostro, el peso de los secretos en sus hombros. Ya no ocultaba su cicatriz. La manga de su camisa permanecía arremangada, exponiendo tanto la marca de la herida como el tatuaje que Carmela había mencionado. «Muéstramelo», pidió Blanca, su voz más firme de lo que esperaba. Enrique se acercó lentamente, extendiendo su brazo. Bajo la cicatriz, en tinta negra, estaba la fecha, 15 de junio de 2015. La noche que lo cambió todo. Cada año, en esta fecha, comenzó Enrique, su voz ronca de emoción, voy a la plaza donde está tu editorial en Madrid. Me siento en un banco cercano y espero solo para verte salir, para asegurarme de que estás bien, de que eres feliz. Como un guardián en las sombras, murmuró Blanca, recordando las palabras de Carmela. Como un cobarde, corrigió él, porque cada vez que te veía, quería acercarme, contártelo todo, pero ¿cómo explicar que el chico que apenas te hablaba en el instituto había estado siguiendo cada paso de tu vida? Que la cicatriz que llevo no es solo una marca de aquella noche, sino un recordatorio de la promesa que me hice. ¿Qué promesa?, preguntó Blanca,
aunque algo en su corazón ya conocía la respuesta. Que nunca más permitiría que alguien te hiciera daño, respondió Lucas en su lugar. Incluso si eso significaba mantenerse alejado, Ana María dio un paso adelante. La noche que dejó a Carmela en el restaurante, había visto un artículo sobre tu promoción en la editorial. Mencionaba que habías sufrido un intento de agresión en tu adolescencia, que eso había inspirado tu trabajo con autoras que escriben sobre superación. Blanca recordó la entrevista. Había hablado en términos vagos, sin mencionar detalles que ni ella misma recordaba claramente. Por eso fuiste a Madrid ese día. Temía que el artículo pudiera atraer la atención equivocada, admitió Enrique, y que Víctor pudiera leerlo y... Pero Víctor está en prisión, interrumpió Lucas. Lo ha estado desde esa noche. Lo que Enrique realmente temía era que recordaras y lo odiaras por haberte ocultado la verdad durante tanto tiempo. El silencio cayó sobre el mirador como un manto pesado. El sol había desaparecido casi por completo, dejando tras de sí un cielo violeta que se reflejaba en las aguas quietas de los estanques de la Alhambra. En algún lugar de la ciudad, las campanas de una iglesia comenzaron a tocar el Ángelus. «Necesito tiempo», dijo finalmente Blanca, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Necesito procesar todo esto». Se giró para marcharse, pero se detuvo. Sin volverse, añadió, «Pero esta vez, Enrique, no te atrevas a desaparecer en las sombras, no de nuevo». La noche había caído sobre Granada cuando Blanca regresó a su habitación del hotel. Se detuvo frente al espejo, observando a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Cuánto de ella había sido moldeado por una verdad que ni siquiera conocía? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Ana María, sosteniendo una caja antigua de madera. «Encontré esto en el escritorio de Lucas hace unos meses», dijo, entrando en la habitación. «Son cartas que Enrique escribió pero nunca envió». Blanca tomó la caja con manos temblorosas. El aroma a madera vieja y papel envejecido llenó sus sentidos mientras la abría. Dentro, docenas de sobres amarillentos, ordenados por fecha, contenían una década de palabras no dichas. «¿Las has leído?», preguntó, sacando la primera carta. «Solo una», admitió Ana María, sentándose en el borde de la cama. «Soy la última que escribió el día que vio el artículo sobre ti en el periódico». Con el corazón latiendo fuertemente, Blanca comenzó a leer. «Querida Blanca, hoy te vi salir de la editorial. Llevabas un vestido azul y el viento jugaba con tu cabello como solía hacerlo en el patio del instituto. Por un momento, nuestras miradas casi se cruzaron y sentí el mismo vértigo que aquella noche bajo la lluvia, cuando tuve que elegir entre mi seguridad y tu vida». El artículo menciona tu trabajo con autoras que escriben sobre superación. Hablas de un trauma pasado como si fuera una cicatriz cerrada, pero tus ojos en la foto cuentan una historia diferente. Son los mismos ojos que me persiguen cada noche, los que me preguntan en silencio por qué nunca te conté la verdad. ¿Cómo explicarte que cada día desde entonces ha sido una lucha entre el deseo de protegerte y la necesidad de confesarlo todo? Que cada vez que huelo rosas en Madrid, busco tu rostro entre la multitud. La cicatriz en mi brazo ha sanado, pero el peso de los secretos sigue tan fresco como la sangre que manchó mi camisa aquella noche. El sonido de cristales rotos interrumpió su lectura. En el pasillo, la voz de Carmela resonaba con furia contenida. «Déjame pasar, Lucas. Tiene derecho a saber toda la verdad». Blanca se levantó, abriendo la puerta para encontrar una escena caótica. Carmela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sostenía un diario gastado. Lucas intentaba contenerla, mientras Enrique permanecía paralizado a unos metros de distancia. «¿Qué verdad?», preguntó Blanca, su voz cortando el aire como un cuchillo. «La verdad sobre por qué realmente te fuiste de Sevilla», respondió Carmela, extendiendo el diario hacia ella. «La verdad que ni siquiera Enrique conoce completamente». Lucas dio un paso adelante. «Carmela, no». «¿No qué?», interrumpió ella. «No le digamos que su padre trabajaba para el padre de Víctor, que la razón por la que se mudaron a Madrid no fue solo por protegerla, sino porque su padre había estado encubriendo los crímenes anteriores de Víctor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Blanca sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras los fragmentos de su pasado se reordenaban como un caleidoscopio macabro. «Mi padre», susurró recordando las discusiones susurradas entre sus padres,
las llamadas telefónicas a medianoche, la forma en que su padre se negaba a mirarla a los ojos los días siguientes al ataque. Era el contador de la empresa de los Montero, continuó Carmela, su voz más suave ahora. Encontré su diario entre las cosas de mi padre, que era el abogado de la familia. Cuando Víctor atacó a Blanca, tu padre finalmente decidió confesar todo. Fue su testimonio el que aseguró que Víctor no escapara esta vez. Enrique dio un paso hacia Blanca, pero ella levantó una mano para detenerlo. ¿Lo sabías? No todo, respondió él, su voz quebrada. Sabía que tu padre había testificado, pero no conocía los detalles. Solo sabía que después de esa noche algo había cambiado en él. Por eso nunca me contaron la verdad, murmuró Blanca, las piezas encajando finalmente. No era solo por protegerme de los recuerdos del ataque, era para protegerme de la culpa de mi padre. Ana María se acercó, tomando su mano. Tu padre hizo lo correcto al final, Blanca. Arriesgó todo para asegurarse de que Víctor pagara por lo que hizo. Y se aseguró de que nunca lo supieras, añadió Carmela, su rabia anterior transformada en una extraña compasión. Al igual que Enrique, se aseguró de protegerte desde las sombras todos estos años. Blanca miró las cartas esparcidas sobre su cama, el diario en las manos de Carmela, la cicatriz expuesta en el brazo de Enrique. Tantos secretos, tantas verdades ocultas, tantas personas cargando el peso de aquella noche para protegerla. Ya no soy esa chica asustada del jardín del instituto, dijo finalmente, su voz encontrando una fuerza que no sabía que tenía. No necesito que me protejan de la verdad. Necesito enfrentarla, toda ella, por dolorosa que sea. El amanecer encontró a Blanca sentada en el balcón de su habitación, rodeada de cartas desplegadas y el diario abierto en su regazo. Había pasado la noche leyendo, absorbiendo una década de secretos mientras la luna cruzaba el cielo de Granada. Las palabras de su padre en el diario eran como puñales. No puedo seguir viviendo con esto. Cada vez que miro a mi hija, veo los rostros de todas las otras chicas que callé. Víctor Montero debe pagar, aunque eso signifique mi propia caída. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Enrique, con ojeras que sugerían que tampoco había dormido. Tu madre está aquí, dijo suavemente. Acaba de llegar de Madrid. Blanca se tensó. ¿Quién la llamó? Yo, respondió Ana María, apareciendo detrás de Enrique. Después de lo de anoche, pensé que necesitabas respuestas que solo ella puede dar. Mercedes Molina entró en la habitación como un fantasma del pasado. Sus ojos, tan parecidos a los de Blanca, se detuvieron en las cartas esparcidas y el diario. Veo que finalmente lo sabes todo, dijo, su voz cargada de años de culpa contenida. No todo, respondió Blanca, levantándose. Aún no sé por qué seguiste con él después de descubrir lo que había hecho. ¿Por qué esperaste 3 años más para divorciarte? Mercedes se acercó al balcón, mirando hacia la alhambra que comenzaba a dorarse bajo el sol naciente. Porque tu padre estaba reuniendo pruebas, no solo sobre Víctor, sino sobre toda la red de encubrimiento. Necesitaba tiempo para documentar todo, para asegurarse de que cuando cayera Víctor, cayeran todos. ¿Y no pensaste que merecía saberlo? ¿Cómo podría decirte que tu propio padre había sido cómplice de los crímenes del hombre que intentó? Su voz se quebró. El día que Víctor te atacó, tu padre finalmente entendió el monstruo que había ayudado a crear y decidió destruirlo, aunque eso significara destruirse a sí mismo. Blanca sintió que las piernas le fallaban. Enrique se movió instintivamente para sostenerla, pero ella se mantuvo firme. Por eso él nunca viene a Madrid, murmuró. Por eso siempre tiene una excusa para no visitar la editorial. No es porque esté ocupado, es porque no puede mirarte a los ojos, completó Mercedes. Cada premio que ganas, cada autora que ayudas a publicar su historia de supervivencia, es un recordatorio de su culpa. Un silencio pesado llenó la habitación. Desde la calle llegaba el sonido de la ciudad despertando, voces de comerciantes, el tintineo de tazas en las cafeterías, el eco lejano de las campanas. «Hay algo más que debes saber», dijo Mercedes, sacando un sobre de su bolso. «Tu padre me dio esto hace años, para ti. Me hizo prometerle que te lo entregaría cuando supieras la verdad». Blanca tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y una fotografía. Ella a los 5 años, sentada en los hombros de su padre, ambos riendo frente a la Giralda. «Querida hija», comenzó a leer.
su voz apenas un susurro. Si estás leyendo esto, finalmente conoces la verdad sobre el monstruo que fui. No espero tu perdón, no lo merezco, pero necesito que entiendas que cada decisión que tomé después de aquella noche fue un intento desesperado de redención. El dinero que aparecía misteriosamente en las cuentas de las fundaciones para víctimas de violencia, las becas anónimas para mujeres en situación de vulnerabilidad, los documentos que llegaban a los fiscales sobre casos similares en otras ciudades, todo fue parte de mi penitencia. Pero mi mayor acto de redención fue alejarme de ti, porque alguien que permitió que el mal floreciera no merecía ver cómo su hija se convertía en una fuerza de bien. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Blanca mientras leía. A su lado, Enrique permanecía en silencio, su presencia una ancla en medio de la tormenta emocional. Tu padre no fue el único que eligió la redención a través del silencio, dijo suavemente. Yo también creí que alejándome te protegía. Blanca levantó la mirada de la carta. La diferencia es que tú me salvaste esa noche. Él te salvó después, interrumpió Mercedes, cuando testificó, sabiendo que perdería todo, cuando se aseguró de que Víctor nunca más pudiera hacer daño a nadie. Los dos hombres que más han intentado protegerme, murmuró Blanca con amarga ironía, eligieron hacerlo desde las sombras. Ana María, que había permanecido en silencio, se acercó. Quizás sea hora de que dejen de esconderse. Todos ustedes. El sol ya estaba alto sobre Granada cuando Mercedes se despidió, prometiendo regresar con más respuestas si Blanca las necesitaba. En el balcón, las cartas y el diario seguían esparcidos como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tener sentido. ¿Qué harás ahora?, preguntó Enrique, mientras observaban a Mercedes alejarse por la calle empedrada. Blanca tomó la fotografía de su infancia, trazando con un dedo las sonrisas congeladas en el tiempo. «Voy a escribir mi propia historia», respondió, «sin sombras, sin secretos, y todos ustedes van a ser parte de ella, les guste o no». La tarde caía sobre Granada cuando Blanca tomó la decisión. Las cartas de Enrique y el diario de su padre descansaban sobre la mesa mientras ella marcaba un número que no había usado en años. «Papá», su voz tembló ligeramente, «necesito verte». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que por un momento pensó que había colgado. «¿Dónde?», respondió finalmente su padre, su voz ronca como si hubiera envejecido décadas en segundos. «En el Carmen donde todo empezó, esta noche». La antigua villa granadina donde se había celebrado la boda 2 días antes estaba ahora silenciosa, sus jardines iluminados solo por farolas antiguas y la luna creciente. Enrique esperaba junto a la fuente, respetando su petición de estar presente, pero manteniéndose a distancia. Roberto Vázquez apareció como una sombra entre los cipreses. Se había vuelto más delgado, su pelo completamente cano, pero sus ojos seguían cargando el peso de una década de culpa. «¿Has leído el diario?», dijo, no como pregunta, sino como resignación. «¿Y las cartas de Enrique?», respondió Blanca. «Ya sé toda la verdad, o al menos las versiones que todos decidieron contar por escrito. Ahora quiero oírla de ti». Roberto se sentó pesadamente en un banco de piedra. La luz de la farola revelaba las profundas líneas de su rostro, cada una un testamento de los años de remordimiento. «Comencé a trabajar para los Montero cuando tú tenías 5 años. Empezó, su voz apenas un susurro. Al principio eran solo números, balances que no cuadraban, dinero que aparecía y desaparecía. Luego empezaron los rumores sobre Víctor. Las otras chicas», interrumpió Blanca, «las que callaste, 3 casos», confirmó, sus manos temblando, «todas retiradas con acuerdos económicos, todas silenciadas con amenazas y dinero. Yo preparaba los documentos, movía el dinero entre cuentas offshore, me decía a mí mismo que solo hacía mi trabajo. Hasta que fui yo, hasta que fuiste tú», asintió, las lágrimas comenzando a caer. «Cuando Enrique te salvó esa noche, cuando vi tu ropa rasgada y la sangre, algo se rompió dentro de mí. No podía seguir mintiéndome». Enrique se acercó lentamente, su presencia como un testigo silencioso de la confesión. «¿Por qué no me lo contaste después?», preguntó Blanca. «¿Por qué dejar que viviera con estos fragmentos de memoria, con estas pesadillas sin explicación?» «Porque era un cobarde», respondió Roberto, mirando finalmente a su hija a los ojos. «Porque cada vez que pensaba en decirte la verdad,
Recordaba que yo había ayudado a crear al monstruo que casi te destruye, pero también fuiste quien lo destruyó, intervino Enrique suavemente. Su testimonio no solo encarceló a Víctor, expuso toda la red de corrupción de los Montero a costa de la relación con mi hija, murmuró Roberto. No, interrumpió Blanca con firmeza. Esa la destruiste con tu silencio, no con tu confesión. Se levantó caminando hacia la fuente. El sonido del agua era el mismo que aquella noche de la boda, pero ahora todo se sentía diferente. Ya no era la mujer que huía de los recuerdos, sino la que los enfrentaba. Durante años he ayudado a otras mujeres a contar sus historias a través de la editorial, dijo, volviéndose hacia ellos. Las he animado a enfrentar sus verdades, a transformar su dolor en poder. Pero yo misma vivía en una mentira cuidadosamente construida por todos los que decían querer protegerme. Blanca, comenzó su padre, pero ella levantó una mano para detenerlo. No he terminado. Sí, cometiste errores terribles. Sí, tu silencio permitió que Víctor hiciera daño a otras antes que a mí, pero también tuviste el valor de enfrentarlo al final, de sacrificarlo todo para hacer lo correcto. Se acercó a él, arrodillándose para estar a su altura. No puedo olvidar lo que pasó, pero puedo elegir cómo esta historia continúa. ¿Cómo?, preguntó Roberto, su voz quebrada. Siendo valiente, como tú lo fuiste al testificar, como Enrique lo fue al enfrentar a Víctor esa noche. Se giró hacia Enrique. Y ya no más guardias silenciosos, ya no más protectores en las sombras. Si vamos a sanar, lo haremos juntos, a la luz. El jardín quedó en silencio. Solo el murmullo de la fuente y el susurro de las hojas en el viento nocturno. A lo lejos, las luces de la Alhambra brillaban como estrellas terrenales, testigos de otra historia de redención en la ciudad que había visto tantas. «¿Hay algo más?», dijo Roberto, sacando un sobre de su chaqueta. Los documentos de todas las víctimas de Víctor, las que callé y las que vinieron después. Cuando la investigación se abrió, creo que es hora de que sus historias también sean contadas. Blanca tomó el sobre, entendiendo el peso de lo que significaba. No era solo la historia de su trauma, era la historia de todas ellas. Y ahora tenía el poder de darles voz. «Las publicaremos», dijo con determinación, bajo seudónimos, protegiendo sus identidades, pero sus verdades serán conocidas. Y esta vez, papá, tú me ayudarás a contarlas. 3 meses después, el otoño había llegado a Madrid. Blanca contemplaba la ciudad desde su oficina en la editorial, las hojas doradas danzando en el viento frente a su ventana. Sobre su escritorio, un manuscrito esperaba. Voces en la sombra, testimonios de supervivencia. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carmela, transformada de antagonista en aliada inesperada durante estos meses. «La primera víctima acaba de confirmar», anunció entrando con una taza de café. «Elena quiere contar su historia». Blanca asintió, recordando el testimonio que había leído en los documentos de su padre. Elena había sido la primera 5 años antes que ella. Su silencio comprado con amenazas y una beca en el extranjero. «¿Cómo la convenciste?», preguntó, aunque ya imaginaba la respuesta. «Le conté mi historia», respondió Carmela, sentándose. «Sobre cómo el amor puede convertirse en obsesión, sobre cómo intenté retener a alguien que nunca fue realmente mío. Le hablé de la liberación que viene con la verdad». El sonido de más pasos acercándose precedió la entrada de Ana María y Lucas. «Las otras 2 también están considerándolo», informó Ana María. «Tu padre ha estado en contacto con ellas». «¿Dónde está él ahora?», preguntó Blanca, aunque una parte de ella ya lo sabía. «En la plaza, con Enrique», respondió Lucas, su cicatriz brillando bajo la luz otoñal. «En el mismo banco donde él solía esperarte». La imagen la golpeó con fuerza. 2 hombres que habían dedicado años a protegerla desde las sombras, finalmente encontrando la luz juntos. «Hay algo más», añadió Carmela, sacando un sobre de su bolso. «Mi padre encontró esto en sus archivos. Son las notas originales del caso, las que nunca llegaron a la policía». Blanca tomó el sobre con manos firmes, tan diferente de la joven temblorosa que había sido. «¿Las has leído?» «Solo la primera página», admitió Carmela. Es peor de lo que imaginábamos. Víctor no actuaba solo. Había todo un sistema diseñado para encubrir sus crímenes. Jueces, policías, empresarios, y mi padre tenía los nombres de todos», completó Blanca, abriendo el sobre.
Por eso esperó tanto para testificar. Estaba construyendo un caso que no pudieran desmontar. El silencio cayó en la oficina mientras las 4 mujeres contemplaban el peso de esta nueva revelación. Desde la calle llegaba el bullicio de Madrid, una ciudad que ahora guardaba no solo sus secretos, sino también su promesa de justicia. ¿Estás segura de que quieres publicar todo?, preguntó Ana María suavemente. Algunos de estos nombres aún tienen poder. Por eso debemos hacerlo, respondió Blanca, levantándose para mirar por la ventana. En la plaza, bajo su oficina, podía ver a su padre y a Enrique conversando en el banco. El silencio solo protege a los culpables. Necesitaremos ayuda, intervino Lucas. Contactos en la prensa, abogados. Ya los tenemos, sonrió Carmela. Mi padre no fue el único abogado que guardó pruebas. Hay otros que han estado esperando el momento adecuado. Blanca se volvió hacia ellas, sus aliadas, sus amigas, cada una con su propia historia de redención y coraje. Entonces lo haremos juntas. No solo publicaremos los testimonios, sino que expondremos todo el sistema. ¿Y Víctor?, preguntó Ana María. Aún le quedan años de condena, pero con sus conexiones no podrá hacer nada, interrumpió una voz desde la puerta. Era Mercedes, la madre de Blanca, con una carpeta en sus manos. Porque tengo algo que tu padre me dio hace años, para este momento preciso. Extendió la carpeta hacia su hija. Dentro había fotografías, documentos, registros bancarios, todos cuidadosamente organizados y anotados. Tu padre no solo documentó los crímenes, explicó Mercedes, documentó cada intento de encubrimiento, cada soborno, cada amenaza. Era su seguro, por si alguna vez intentaban silenciarlo, o silenciarme a mí, comprendió Blanca. El sol de la tarde bañaba Madrid en tonos dorados, mientras las mujeres planificaban su próximo movimiento. En la plaza, Enrique levantó la mirada hacia la ventana de la oficina, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez, cuando sus ojos se encontraron con los de Blanca, no había secretos entre ellos, solo determinación compartida. «Sabes que esto cambiará todo, ¿verdad?», dijo Carmela, observando el intercambio de miradas, no solo para las víctimas, sino para todos los que han mantenido el silencio. «Ya es hora», respondió Blanca, volviendo a su escritorio y tomando el manuscrito. «Es hora de que las rosas de Madrid no solo sean hermosas, sino que también muestren sus espinas». El día que Voces en la Sombra llegó a las librerías, Madrid amaneció bajo una lluvia suave que recordaba a aquella noche en Sevilla. Blanca observaba desde su ventana cómo las personas se detenían frente al escaparate de la librería cercana, donde 5 ejemplares del libro ocupaban un lugar destacado. Su teléfono no había dejado de sonar desde el amanecer. Periodistas, abogados, más víctimas que querían hablar, pero la llamada que esperaba, la que temía, aún no llegaba. «Acaban de amenazar a Elena», anunció Carmela, entrando en su oficina sin llamar. Un coche la siguió esta mañana hasta su trabajo. Blanca asintió como si hubiera estado esperando esto. «¿Estás segura?» «En casa de Lucas», respondió Carmela. «Ana María está con ella». Pero eso no es todo. Se detuvo, dudando por primera vez en semanas. «¿Qué más?» «Víctor ha solicitado una revisión de su caso. Sus abogados alegan que la publicación del libro compromete su derecho a un juicio justo». Una risa amarga escapó de los labios de Blanca. «Juicio justo, después de lo que les hizo a todas esas mujeres». El sonido de pasos apresurados interrumpió su conversación. Enrique apareció en la puerta, su rostro pálido. «Tu padre». El corazón de Blanca se detuvo por un instante. «¿Qué pasó?» «Está en el hospital. Un accidente es de coche esta mañana. Está estable, pero…» No necesitó terminar la frase. Todos sabían que no había sido un accidente. «Vamos», dijo Blanca, tomando su abrigo. «Carmela, necesito que…» «Ya estoy en ello», interrumpió ella, sacando su teléfono. «Mi padre tiene contactos en la policía, los que no están comprados. Les avisaré sobre el accidente». En el hospital, Mercedes esperaba en el pasillo, su rostro una máscara de preocupación y determinación. «Está consciente», informó cuando los vio llegar, y furioso porque esto lo mantendrá alejado de la presentación del libro esta noche. «¿La presentación?», Blanca se detuvo. «No podemos». «Sí podemos, y debemos», interrumpió una voz desde la habitación. Roberto Vázquez, con un brazo vendado y varios cortes en el rostro, los miraba desde la cama.
Si cancelamos, ganan ellos. Papá, no, escúchame, insistió él, intentando sentarse. Durante años me escondí, callé, dejé que el miedo me controlara. No más. Esta noche, todas esas voces que silenciamos serán finalmente escuchadas. No estás en condiciones de... Pero yo sí, interrumpió una nueva voz. Elena, la primera víctima, me estaba en la puerta, con Ana María y Lucas flanqueándola. Yo hablaré esta noche, por todas nosotras. Blanca miró a su alrededor, su padre en la cama del hospital, herido pero no derrotado. Elena, encontrando su voz después de tantos años. Enrique, cuya cicatriz ya no ocultaba bajo las mangas. Carmela, transformada por su propia búsqueda de redención. Ana María y Lucas, siempre fieles. Su madre, más fuerte de lo que nunca había imaginado. De acuerdo, dijo finalmente, pero lo haremos con precaución. Lucas, ya he contratado seguridad adicional, asintió él, tocando inconscientemente su cicatriz. Y tengo amigos en la prensa que estarán presentes. Cuantos más testigos, mejor. También vendrán algunas personas importantes, añadió Carmela, guardando su teléfono. Jueces que no pudieron ser comprados, policías que intentaron investigar y fueron transferidos, periodistas que fueron amenazados. Una audiencia perfecta, sonrió Roberto débilmente, para la verdadera historia de poder y corrupción en Madrid. Un trueno retumbó en la distancia, como si el cielo mismo quisiera participar en el drama que se desarrollaba. Blanca se acercó a la ventana del hospital, observando la ciudad bajo la lluvia. En algún lugar de Madrid, los hombres que habían intentado silenciarlos estaban planeando su próximo movimiento. «Hay algo más que deben saber», dijo Elena suavemente. «No soy la única que ha decidido hablar. Las otras, las que no están en el libro, también quieren contar sus historias». «¿Cuántas?», preguntó Blanca, volviéndose. «7 más», respondió Ana María. «Todas con pruebas, todas dispuestas a testificar». El silencio que siguió fue roto por el sonido del teléfono de Carmela. Su rostro cambió al leer el mensaje. «Es de mi padre», dijo, su voz temblando ligeramente. «La policía acaba de detener a 3 jueces y un comisario. Tenían una reunión de emergencia en un restaurante. Alguien los grabó discutiendo cómo manejar la situación del libro. «Ha comenzado», murmuró Roberto desde su cama. «El castillo de naipes está cayendo». Blanca miró a Enrique, encontrando en sus ojos la misma determinación que sentía crecer en su interior. Esta noche no sería solo la presentación de un libro, sería el momento en que todas las sombras, todos los secretos, todos los silencios comprados, saldrían finalmente a la luz. «Es hora», dijo, tomando la mano de su padre. «Es hora de que Madrid sepa que sus rosas tienen espinas y que ya no tienen miedo de usarlas». La sala de conferencias del hotel más antiguo de Madrid estaba llena hasta los bordes. El aire vibraba con una mezcla de anticipación y tensión, mientras Blanca observaba desde bambalinas el mar de rostros. Periodistas, víctimas, policías honestos, jueces incorruptibles, todos unidos por una misma búsqueda de verdad. «¿Lista?», preguntó Enrique, su mano encontrando la de ella en la penumbra. «Ahora sí», respondió apretando su mano. «¿Están todos en posición?» Lucas tiene el perímetro cubierto. Ana María está con las otras víctimas en la primera fila. Carmela acaba de confirmar que su padre tiene los documentos legales preparados. ¿Y tu madre? Está en el hospital con papá, donde debe estar, completó Blanca. ¿Elena? Aquí, respondió una voz suave detrás de ellos. Elena García, la primera víctima de Víctor, se había transformado de una sombra asustada en una mujer de acero. Las otras 7 también están listas. Las luces comenzaron a atenuarse en la sala, la señal que habían estado esperando. Blanca dio un paso hacia el escenario, pero Elena la detuvo. «Espera», dijo, sacando algo de su bolso. «Encontré esto entre mis cosas viejas. Creo que deberías tenerlo». Era una fotografía del instituto, tomada semanas antes del ataque. En ella, una joven Blanca sonreía a la cámara, inocente y libre, sin saber lo que el destino le deparaba. «Para recordarnos quiénes éramos», explicó Elena, «y en quiénes nos hemos convertido». Blanca subió al podio mientras los murmullos se apagaban. Las luces la cegaron por un momento, pero cuando sus ojos se ajustaron, vio algo que la conmovió profundamente. En la primera fila, junto a las víctimas, había un asiento vacío con una rosa blanca.
Para todas las que no pudieron estar aquí, susurró Ana María cuando sus miradas se cruzaron. Buenas noches, comenzó Blanca, su voz firme y clara. Estamos aquí no solo para presentar un libro, sino para romper un silencio que ha durado demasiado tiempo. En ese momento, las puertas traseras de la sala se abrieron. Roberto Vázquez, en silla de ruedas empujada por Mercedes, entró con la determinación brillando en sus ojos. Durante años, continuó Blanca, mientras su padre tomaba su lugar junto al asiento con la rosa, el poder y el dinero han comprado el silencio de las víctimas. Han construido muros de miedo y vergüenza para proteger a los culpables. Pero esta noche, un alboroto en la entrada interrumpió sus palabras. Carmela apareció, su rostro radiante. «Lo tenemos», exclamó. «La confesión completa de Víctor. Ha aceptado testificar contra todos los demás a cambio de protección». La sala estalló en murmullos. Blanca sintió que Enrique se tensaba a su lado, su mano inconscientemente tocando su cicatriz. «Esta noche», retomó Blanca, su voz elevándose sobre el ruido, «no solo rompemos el silencio. Esta noche devolvemos la voz a quienes les fue arrebatada, y comenzamos con Elena García». Elena subió al escenario, sus pasos firmes, su cabeza alta. Una por una, las otras víctimas se unieron a ella. 7 mujeres más, cada una con su historia, cada una con su fuerza recién descubierta. «Somos las Rosas de Madrid», declaró Elena al micrófono. «Durante años nos marchitamos en la oscuridad, pero ahora florecemos bajo el sol de la verdad. Y sí tenemos espinas». Las siguientes horas fueron un torrente de testimonios, documentos y revelaciones. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de un sistema corrupto que había protegido a los poderosos durante demasiado tiempo. Cuando la última víctima terminó de hablar, Blanca volvió al podio. La sala estaba en silencio, el peso de las verdades reveladas flotando en el aire como una presencia tangible. «Mi padre me dio una vez un consejo», dijo, mirando a Roberto. «Me dijo que algunas verdades son como semillas, necesitan tiempo y valor para florecer. Hoy, esas semillas han dado sus frutos». Se volvió hacia Enrique, que permanecía en las sombras del escenario. «Y a veces necesitamos guardianes que protejan esas semillas mientras crecen. Algunos llevan sus cicatrices en el cuerpo», tocó suavemente el brazo de Enrique, «otros en el alma. Pero todos son parte de este jardín de verdad que hemos cultivado juntos». La lluvia había cesado cuando salieron del hotel horas después. El aire nocturno de Madrid olía a tierra mojada y posibilidades. En la plaza cercana, un vendedor ambulante ofrecía rosas blancas a los transeúntes. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», preguntó Carmela, mientras observaban a Elena y las otras víctimas compartiendo sus números de teléfono, formando una red de apoyo mutuo. «¿Qué? Que de todo el dolor, de todos los secretos y mentiras, ha nacido algo hermoso, una hermandad de supervivientes, un testimonio de verdad, una promesa de cambio». Blanca miró a su alrededor, su padre y madre juntos de nuevo, unidos por un propósito común. Ana María y Lucas planificando la próxima fase legal, las víctimas transformadas en guerreras, Enrique, finalmente en paz con sus cicatrices. «Las rosas más hermosas», dijo, tomando la mano de Enrique, «son las que florecen después de la tormenta». El amanecer encontraría a Madrid transformada. Los titulares hablarían de caídas de poder, de justicia largamente demorada, de verdades finalmente reveladas. Pero para Blanca, la verdadera victoria estaba en los pequeños detalles, en la forma en que Elena caminaba ahora con la cabeza alta, en la sonrisa orgullosa de su padre, en la cicatriz de Enrique que ya no necesitaba ocultar. Porque algunas historias no son solo sobre el amor que surge de las cenizas del trauma, sino sobre la verdad que florece en el jardín de la justicia. Y en Madrid, las rosas finalmente podían crecer libres, hermosas y sin miedo, sus espinas brillando bajo el sol de un nuevo día. Un año después, el jardín de la Alhambra brillaba bajo el sol primaveral. Blanca ajustaba su vestido blanco mientras observaba a los invitados reunirse en el patio de los Leones. El lugar donde todo había comenzado ahora sería testigo de un nuevo comienzo. ¿Quién hubiera pensado? Sonrió Ana María, arreglando el velo de su amiga, que aquella boda nos traería hasta aquí. Elena, ahora directora de la Fundación Rosas de Madrid,
Se acercó con un ramo de rosas blancas y rojas. Las blancas por la paz que hemos encontrado, explicó, y las rojas por la fuerza que descubrimos en el camino. En primera fila, Roberto y Mercedes se sentaban juntos, sus manos entrelazadas. El último año había traído más que justicia, había traído sanación. Las investigaciones habían llevado a la caída de 3 jueces corruptos, 2 comisarios de policía y varios empresarios poderosos. Víctor, cumpliendo su acuerdo, había confesado todo. Carmela, elegante en su vestido de dama de honor, revisaba los últimos detalles. Su transformación había sido quizás la más sorprendente. Ahora dirigía el departamento legal de la fundación, dedicando su vida a proteger a otras mujeres. Llegó el momento, anunció Lucas, su cicatriz brillando con orgullo mientras ofrecía su brazo a Blanca para escoltarla. La música comenzó a sonar, no una marcha nupcial tradicional, sino una suave melodía de guitarra española. Al final del pasillo, Enrique esperaba junto a una pérgola cubierta de rosas trepadoras. Su cicatriz, visible bajo la manga corta de su camisa, era ahora un símbolo no de trauma, sino de triunfo. Las otras supervivientes, ya no víctimas, ocupaban lugares de honor entre los invitados. Cada una había florecido a su manera durante el último año, escribiendo libros, dando charlas, ayudando a otras mujeres a encontrar su voz. «Te ves hermosa», susurró Roberto, uniéndose a su hija para la última parte del recorrido. «Gracias, papá», respondió ella, apretando su mano. «Por todo». Mientras caminaba hacia Enrique, Blanca recordó todas las versiones de sí misma que la habían llevado hasta este momento. La niña inocente del instituto, la joven traumatizada que huyó a Madrid, la editora que ayudaba a otras a contar sus historias, la mujer que finalmente encontró el valor de contar la suya propia. Los votos fueron simples pero profundos. «Prometo ser tu compañero en la luz», dijo Enrique, «no tu guardián en las sombras. Prometo cultivar nuestro amor con la misma fuerza con la que hemos cultivado la verdad», respondió Blanca. En la recepción, entre bailes y risas, Elena subió al pequeño escenario para hacer un anuncio. La fundación abriría centros en 5 ciudades más. «Porque las rosas de Madrid», declaró, «ahora florecen en toda España». Mientras el sol se ponía sobre Granada, tiñendo la Alhambra de oro, Blanca y Enrique bailaban bajo las estrellas emergentes. En sus manos entrelazadas, sus cicatrices se encontraban, la de él en su brazo, la de ella invisible pero igual de real en su corazón. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi en aquella boda?», preguntó él suavemente. «¿Qué? Que algunas historias merecen una segunda oportunidad, que algunos jardines, por marchitos que estén, pueden florecer de nuevo». Blanca sonrió, recostando su cabeza en su hombro. A su alrededor, el jardín de la Alhambra brillaba con miles de luces pequeñas, como estrellas caídas del cielo. En una mesa cercana, un ejemplar de Voces en la sombra descansaba junto a su nueva secuela, Jardines de Esperanza, historias de renacimiento. «Hay algunas rosas», susurró ella, «necesitan sus espinas para recordar su fuerza, pero sus pétalos para mostrar su belleza». La noche avanzaba y con ella la promesa de un nuevo amanecer. En Madrid, en Granada y pronto en toda España, los jardines de la verdad y la justicia continuarían floreciendo, cultivados por mujeres que habían aprendido que sus voces, como las rosas, eran tanto hermosas como poderosas. Porque al final, esta no era solo una historia de amor entre 2 personas, sino una historia de amor por la verdad, por la justicia y por la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Y en cada jardín donde floreciera una rosa, su historia seguiría inspirando a otros a encontrar su propia voz, su propia fuerza, su propia manera de florecer. Fin. Si estuvieras en el lugar de Blanca, ¿podrías perdonar a tu padre y a Enrique por haber ocultado la verdad durante tanto tiempo, aunque fuera por protección? ¿Y qué harías con ese poder de dar voz a otras víctimas a través de un libro, sabiendo que podría poner tu vida en riesgo? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo.
así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.